un espacio público para la gente y no para los centauros modernos, mitad auto y mitad persona. ¿Qué aporta la ciudad de los 15 minutos respecto a este tema de este consenso que ya hay? Nadie está hablando de condenar a Le Corbusier o de considerarlo como el diablo arquitecturalmente o urbanísticamente. Tener una visión que sea creativa del siglo XXI, que comporta desafíos que no conocieron en el siglo XX, porque no puede haber un copiar-pegar. El urbanismo no puede ser copiar y pegar. Y eso es lo que diferencia a un alcalde visionario y pionero de un alcalde o una alcaldesa que hace cositas por aquí y por allá, pero que después son reversibles, que lo hemos discutido en Barcelona con el Superblock, que ha generado esas dificultades de precios muy altos en ciertos lugares muy específicos, a que sea en toda la ciudad, no en ciertos bloques, no en ciertas manzanas. No puede haber en la historia de lugares que sean muy super manzanas y otros que sean menos manzanas. Tienen que ser en toda la ciudad. Bienvenidos al podcast de Urbanistas, un espacio donde reflexionamos juntos sobre el urbanismo y el diseño de nuestras ciudades y cómo éstas influyen en nuestras vidas. Hoy tengo la suerte de poder pensar en alto con un invitado que no necesita mucha presentación porque está súper en auge y es el señor Carlos Moreno. ¿Qué tal está, Carlos? Buenas tardes, muy bien, espero que usted también y feliz año. Feliz año a todos. Carlos es una figura clave en el urbanismo contemporáneo, conocido por su concepto de la ciudad de los 15 minutos y de su libro, por aquí, ya creo que ya todo el mundo lo conoce. ¿Me he puesto bien? Ahí. Y es una idea que quiere como marcar el camino hacia ciudades más humanas, más sostenibles, más accesibles. Y para comprender un poquito mejor su pensamiento o idea de ciudad, iremos desgranando los temas claves o temas típicos que se debaten en los foros de urbanismo con el señor Carlos Moreno. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio tener esta oportunidad de charlar con usted. Gracias por la invitación. Sí. Empecemos por el principio. Si queda algún despistado por ahí que no se haya enterado del concepto de los 15 minutos de la ciudad, ¿puede resumirlo un poquito? Y me imagino estar aburrido de decirlo, pero bueno, siempre hay algún despistado por ahí. Bueno, en palabras simples y de una manera corta, estamos hablando de una transformación urbana o territorial, porque se aplica a toda escala de ciudades, independiente de su densidad y su tamaño, en el cual tengamos una organización policéntrica, o sea, distribuida, descentralizada, para permitir el acceso a los servicios esenciales de una manera la más bajo carbón posible, a pie o en bici o en transporte público, permitiendo de acortar los largos viajes cotidianos, regenerar ecológicamente nuestra ciudad o nuestro territorio, crear más economía local y tejer un vecindario mucho más feliz, tejer una proximidad mucho más feliz de aquellos que viven y comparten el lugar de vida. Comprendo. Me da la sensación de que como ya hay un consenso muy claro, por lo menos en el ámbito español, entre los urbanistas, de necesidad de ciudades más compactas, con una mezcla de uso y funciones, y alejándonos un poquito muchito del modelo de ciudad propuesto por Le Corbusier, que en su libro también lo menciona mucho, la zonificación, el pensamiento funcional, la zonificación, que se empezó a dar a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya en los años 70 también ya se empezaba a criticar. Entonces, en su opinión, ¿qué aporta la ciudad de los 15 minutos respecto a este tema de este consenso que ya hay? ¿Dónde está la diferencia? Este concepto hace parte de un movimiento mundial prácticamente que comienza al mismo tiempo que aparece en 1932 lo que ha sido la ciudad orientada para los autos.
los primeros modelos de autos del señor Henry Ford, el modelo T y luego el modelo B, inundan el mercado para ofrecer una utilización de los autos que se convierte en una dependencia. Entramos en el siglo XX en ciudades que se convierten en ciudades para modernos centauros, mitad humano y mitad auto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la forma de las ciudades se zonifica. La Carta de Atenas de Le Corbusier plantea una zonificación como una manera de concentrarse exactamente en la actividad que se quiere y no perturbarla por otras actividades, lo que hace que se generen los lugares de residencia, los lugares de trabajo, aparecen las skylines, los barrios de negocios, los barrios culturales y se genera además esa ciudad desparramada en la cual cada vez la gente quiere vivir en una casa individual, consumiendo bastante terreno y las largas distancias se convierten en la normalidad. Entonces, desde el mismo momento en que hubo esa visión, ese business model, modelo de negocios de la ciudad para los autos, aparece, por ejemplo, Terence Perry en 1928 con las unidades modulares de vecindario, aparece Jane Jacobs, igualmente, que le pelea a Moises en Nueva York para tener una ciudad viva, como ella lo llama, el nuevo urbanismo, el nuevo peatonalismo. En el periodo contemporáneo aparece personalidades como Christopher Alexander con los patterns de reconfiguración de la ciudad para la gente, Jan Gehl con el urbanismo para la gente con su libro. Entonces, mi aporte es la modernización de un paradigma de una ciudad policéntrica, multiservicios, multiuso, de reconfiguración de la manera de usar el tiempo del urbanismo, de usar más intensivamente las infraestructuras que existen en la cronotopía y de darle a la gente más afecto y más apego a los lugares donde vive la topofilia. Mi contribución se basa en un modelo ontológico, un modelo que le llamamos de la alta calidad de vida social, en el que proponemos 6 funciones esenciales para satisfacer la calidad de vida en corta distancia. El lugar donde se vive, el lugar donde se hacen las compras, los lugares donde nos educamos y aquí se llama la cultura, los lugares donde se encuentran los servicios del bienestar, de la salud física y mental, los lugares de diversión, de espacio público, de entretenimiento y poder crear nuevas condiciones laborales en las cuales podamos acabar con lo que yo llamo en mi libro el inmenso metrónomo gigante que es la ciudad, en el que el esencial de nuestro tiempo es para ir a trabajar y volver después de trabajo cansados sin tener actividad social, casi sin tener visión familiar. Entonces, es una contribución que yo planteo desde el 2015, cuando hay la Copa 21 en París, la gran conferencia mundial sobre el clima, en el cual yo digo, si quisiéramos combatir eficazmente el cambio climático, las emisiones de CO2 provienen fundamentalmente de las ciudades, del transporte y del uso de los edificios, y que por lo tanto plantearse un policentrismo de proximidades, que he llamado hacia los 15 minutos, el territorio de media hora para zonas de baja y media densidad, representa un cambio de paradigma en el siglo XXI. Pasó desapercibido después de la Copa 21 hasta que llegue el COVID, y el COVID lanza mundialmente este concepto, dado que la alcaldesa de Pérez en Hidalgo lo adopta en el 2019, antes del COVID, como estrategia urbana para París, lo pone en práctica y en el COVID se observa que estábamos hablando de una manera muy pionera de un paradigma efectivamente de transformación urbana para una ciudad que no está orientada hacia transformarse por sus infraestructuras, sino por la accesibilidad a sus servicios en corta distancia, de manera decarbonada, nuevos modelos de negocios y una intensidad de usos
y regeneración de vecindarios más verdes y más prósperos. Vale, usted ha tocado muchos temas que la propia Carta de Atenas también los toca y que a veces no sé yo cómo se compaginan muy bien. A ver qué opina. Por ejemplo, en la Carta de Atenas ya están hablando del nomadismo, le llaman nomadismo obligatorio, que realmente la gente sí que pasaba mucho tiempo yendo al trabajo y volviendo, que es un tema muy importante en su cosmovisión. Y claro, ellos al zonificar, eso no ayuda. Usted lo que quiere es, en concreto, las seis funciones que ha comentado que estén a menos de 15 minutos. Esa es la idea general. Vale, ¿eso cómo se lleva? Por ejemplo, pregunto, ¿cómo tienen que ser las calles para que eso sea posible? Nosotros queremos desarrollar este concepto de la alta calidad de vida social que le llamamos el arco iris, porque cada función social tiene un color. Estamos hablando de 6. Más allá de que sean 15 minutos, hay ciudades de 10 minutos como Utrecht, hay barrios de 5 minutos como Copenhagen, hay vecindarios de 20 minutos como Portland en Estados Unidos o Melbourne en Australia, hay territorios de media hora. Estamos hablando de proximidades de corta distancia que aporten felicidad, prosperidad y bajo carbono. Lo llamamos el arco iris de la alta calidad de vida social porque cuando se compara con los trabajos de la Carta de Atenas y de la zonificación, si se toman esas 6 funciones sociales y a cada uno se le da un color, si se compara con el urbanismo en la herencia de la Carta de Atenas, vamos a observar que los colores están desparramados, porque justamente estando separados, era el precepto, cada cual podía concentrarse más en su actividad sin ser perturbado, y pasar de un color al otro se hace a través de un transporte, que era esencialmente los vehículos individuales, particulares, vehículos de gasolina. Hablamos del arco iris porque queríamos mezclar los colores, mezclar 2, mezclar 3, mezclar 4, si es posible 5, el sumo es cuando se mezclan 6, y mezclando los colores estamos generando un arco iris policéntrico, o sea, la idea es una hoja de ruta, no es una varita mágica, es un plan de urbanismo, es un plan de ordenamiento territorial que va a generar una transformación ofreciendo espacios públicos y espacios privados que entren en esta visión policéntrica, multiusos, uso intensivo y un espacio público para la gente y no para los centauros modernos, mitad auto y mitad personas. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el caso del espacio público, hoy en día, de una manera promedio, entre 60 y 75% del espacio público está orientado hacia los autos, hacia las calles para autos, avenidas para los autos, bulevares para los autos, autopistas para los autos, urbanas. Queremos que ese espacio público sea dado para la gente porque los autos pasan raudos, generan una degradación de la salud pública con la polución tanto del CO2 como de las partículas finas, están en embotellamientos permanentes, generan trancones y están en oposición con lo que llamamos la necesidad del ejercicio físico, porque 20 minutos de actividad física caminando o en bicicleta son generadores de una reducción de 12% de la tasa de morbidad. Hoy en día tenemos 3 grandes categorías de obesidad en nuestras ciudades. Tenemos la obesidad de las personas por la falta de ejercicio físico y los problemas sanitarios que esto conlleva. Tenemos la obesidad de las ciudades que han crecido generando distancias por pendularidades cada vez mayores de un punto hacia otro punto. Casos extremos como México son 4 horas para ir de un lugar a un lugar del centro, pero igualmente es el caso en muchas ciudades del mundo. Y una tercera obesidad que es la obesidad de los autos. Cada vez autos más grandes, los SUVs, estamos hablando de 1 tonelada de metal o de combinación de metal, fluido y carbono para transportar cada vez menos gente. Una persona, 1.3 es el promedio.
Eso es completamente irracional. Entonces queremos una transformación radical de nuestro modo de vida para humanizar la ciudad, ponerla al servicio de la gente, ponerla al servicio de la salud urbana, ponerla al servicio de la transición ecológica para tener menos CO2, menos polución y ofrecer entonces un modo de vida y un ritmo de vida que humanice la ciudad, que cree un vínculo social, que genere empleo local y que al mismo tiempo se traduzca por más sobriedad en nuestra manera de vivir, sacando los autos del espacio público en zonas de alta densidad y ofreciéndole ese espacio público a la gente, a los hombres, mujeres, niños, personas más frágiles, porque esa es la verdadera vida. Ok, pero a ver si he entendido bien. Digo porque es que para hacer esta charla con usted dije, voy a ver qué dice concretamente Le Corbusier y qué dice concretamente la Carta de Atenas. Y resulta que sí que hablan de separar, en concreto, separar muy bien las velocidades, o sea, lo que es ir en peatonal, que son 4 kilómetros por hora, y lo que son los automóviles, camiones y tal, que ya se ponen en 100 y pico. Entonces, él ya estaba proponiendo esa separación. No era el modo de prohibir a lo Jan Gehl que entren coches, pero sí que estaba separando. Y luego otro tema que no termino de verlo claro, el cómo, o sea, el para qué lo entiendo perfectamente y de hecho creo que hay mucho consenso y de hecho creo que el término de la ciudad de los 15 minutos, si tiene algo es que todo el mundo lo entiende y se pilla muy rápido. Yo quiero preguntar el cómo, o sea, por ejemplo, Le Corbusier, que siempre estamos criticando, hablaba mucho de la unidad habitacional, como edificios colocados en una zona verde, precisamente para liberar el espacio público de los coches, de las viviendas. ¿Usted cree que esa tipología de hacer casas beneficia a la ciudad de los 15 minutos o le perjudica? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay que situar un debate, digamos, que sea de actualidad, que sea moderno, que sea del siglo XXI, que sea del 2025. Llevamos ya un cuarto del nuevo siglo XXI. Le Corbusier, estamos hablando de el siglo pasado, de la Carta de Atenas 1933. No ha habido solamente Le Corbusier como propuesta arquitectural y urbanística. Para los europeos, estamos en Europa, les recomiendo leer en el año 1980 la Declaración de Bruselas, que fue un movimiento urbanístico europeo que se planteaba como la anticarta de Atenas. La Declaración de Bruselas es un libro que les invito a conseguir y a leer. Decía, nosotros estamos en una visión que habla de dejar a un lado la zonificación y de promover el multiuso, el policentrismo y los servicios que sean accesibles a cada cual en todo momento y en todo lugar. Ese es el punto esencial. Hay que situar las cosas históricamente en su buen lugar. Nadie está hablando de condenar a Le Corbusier o de considerarlo como el diablo arquitecturalmente o urbanísticamente. Hay que situar en su contexto sus aportes e igualmente las dificultades, en particular la herencia, cuando es un concepto de ese momento periclita en el siglo XXI. Él no conoció Internet, él no conoció el cambio climático, pero sí conoció la insalubridad urbana, sí conoció los problemas de la respiración de las ciudades, la ventilación, la necesidad de tener aire correcto adentro. Estamos hablando de lo que conocemos urbanísticamente como el higienismo arquitectural y el higienismo urbanístico. Ese tipo de estructuras en las cuales, por ejemplo, un edificio como la Cité Radieuse a Marsella reposa sobre pilares, 4 pilares inclinados, y un edificio en el cual tiene el modular, las unidades modulares de habitación que son paterno, que se configuran por 1, que se configuran por 2, que se configuran por 3 o por 4. Ese levantamiento va ligado a este urbanismo higienista para recuperar espacio público por debajo, para tener
igualmente una separación de aislamiento. El aire es un elemento que aísla, lo sabemos todos. Entonces, entra en esa configuración. Yo trabajo mucho con la casa de Le Corbusier en Argentina, en La Plata, que fue hecha por Le Corbusier, dibujada, y que es una joya arquitectural porque el doctor Kuruchev, que le pidió a Le Corbusier de hacer su lugar, es una ciudad de 15 minutos en una casa. Tiene el lugar de vivienda, el lugar de habitación, el lugar de recreamiento, tiene un árbol al interior, tiene una terraza como espacio público. Es una joya urbanística arquitectural. La casa del doctor Kuruchev en La Plata pertenece a la red mundial de casas de Le Corbusier. Hay 11, creo. Pero esa casa que representa todos los valores que defendemos hoy en día con el horizontalismo, con la ciudad de los 15 minutos, con la proximidad feliz, cuando Le Corbusier la extiende a nivel de la ciudad, cuando salimos de una unidad de habitación y extendemos el concepto de la ciudad, allí sí se choca con los imperativos del siglo XXI. El plan Voisin que Le Corbusier propone en París en 1925 es un plan en el que dice: yo me propongo de destruir, de arrasar el centro histórico de París para construir una serie de torres. Es un conjunto de 6 torres que están concebidas de una manera similar para alojar la gente en densidad con unidades modulares de habitación. Estamos hablando de una locura completa visto desde hoy. Afortunadamente el plan Voisin no se ejecuta, lo que permite preservar a París su patrimonio histórico tal como lo conocemos hoy en día. Por eso hay que guardar un respeto con aquellos que han sido en la disrupción y la innovación, y al mismo tiempo considerar en su época, sin querer hacer de esa época una verdad absoluta que trascienda los espacios-tiempos. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que ellos quisieran hacer un diagnóstico de su época, venían de la Revolución Industrial, de la Segunda Guerra, tienen muchísimos problemas de higiene, de hacinamiento, y ellos proponían una solución a esos problemas. De hecho, leer la de Corbusier está muy bien porque es que baja muchísimo al detalle y está proponiendo un modelo de ciudad que responde a esos problemas que tenían ellos. Una posibilidad, porque hay otras. Entonces, así le pregunto de otra manera. En su opinión, o bajo su punto de vista, ¿qué tipología de ciudad o qué tipo de ensanches, o casa-jardín, o casas verticales de Le Corbusier, o calles de la Edad Media, de las ciudades medievales, cuál cree que podría responder mejor al concepto de la ciudad de los 15 minutos? Si es posible, si existe, no sé. No, yo creo que hay que, lo digo para los oyentes, tener una visión que sea creativa del siglo XXI, que comporta desafíos que no conocieron en el siglo XX. Jane Jacobs, que es uno de mis referentes en el pensamiento, ella fue la que acuñó este término de la ciudad viva, Living City. Christopher Alexander, que con su libro generó lo que llamamos Le Paterno, para la regeneración de la ciudad para la gente. No conocieron internet, no conocieron los iPhone, no conocieron ChatGPT. Estamos hablando del siglo XXI. Estamos comenzando su segundo periodo ahora en el 2025, que nos va a llevar hasta la mitad del siglo, con desafíos completamente nuevos. Todos estos herederos de los que estamos hablando, que podemos remontarlos muy lejos, las ciudades jardín fueron propuestas al final del siglo XIX. Ebsen Howard lo propuso al final del siglo XIX. El sociólogo alemán Giorgio Simmel
escribió su libro Metrópolis y Salud Mental en 1903. Clarence Perry en 1923, las unidades modulares de vecindario. El movimiento del nuevo urbanismo se creó concomitantemente a la extensión de la Carta de Atenas. Cada cual tiene una serie de propuestas en su momento. Torgen Agerstrand, que es el urbanista geógrafo sueco que gana el premio Bertrand Russell en 1992, él practica una ruptura con la geografía del tiempo, the time geography, introduciendo el tiempo como un elemento clave dentro de la reflexión urbana, que no hizo parte de las reflexiones precedentes. La filosofía contemporánea, con Hartmut Rosa, propone lo que se llama la resonancia, 3 dimensiones para el tiempo individual, el tiempo de las actividades sociales y el tiempo de la naturaleza, diciendo el urbanismo nos ha alejado de la convergencia de esos 3 tiempos que, estando divergentes, nos lleva justamente a penalizar nuestra calidad de vida. Entonces, estamos hablando de un movimiento mundial que se ha creado, que busca manejar el cronourbanismo, la cronotopía y la tapofilia como elementos que permiten de regenerar el pensamiento urbano, cada uno con sus diferentes particularidades. El urbanismo en Europa es diferente del de Estados Unidos de Norteamérica, es diferente de lo que está pasando en América del Sur, es diferente de lo que está pasando en Asia. Entonces, las reconfiguraciones urbanas tienen que obedecer a contextos locales, geográficos, económicos, sociales, políticos, religiosos inclusive, para poder adaptar. El éxito que tenemos con este concepto, mis libros, este libro y los 1000 libros anteriores están hoy en día, son 15 libros en 11 lenguas como autor y 16 libros más como coalgo, como codirector científico, como director de colección. Estamos hablando de 31 libros que dan la vuelta al mundo, porque se crea un movimiento global. Hemos creado el Observatorio Mundial de las Proximidades Durables con UN Habitat, con CGLU, con mi cátedra en Sorbona, que federa los esfuerzos de muchos pensadores y actores de la transformación urbana para concretizar estas ideas de la proximidad en realizaciones muy concretas. París ha sido transformado para Hidalgo de manera profundamente radical. En México, la alcaldesa Clara Brugada ha desarrollado las utopías, que son las nuevas centralidades en Iztapalapa inicialmente, unidades territoriales de transformación para la armonización social. En Escocia, el Parlamento escocés ha votado el nuevo programa marco 2023-2040, Escocia, un territorio de 20 minutos. En Melbourne, en Australia, en el estado de Victoria, se vota el plan estratégico Melbourne, vecindario de 20 minutos. En Ottawa, el programa vecindario de 15 minutos. Y en fin, la lista es larga. Son adaptaciones de una visión global para que cada cual tenga sus especificidades, porque no puede haber un copiar-pegar. El urbanismo no puede ser copiar y pegar. Nosotros no tenemos una carta que se tiene que firmar, ni tenemos el checklist de lo que sí es, ni tenemos el ranking de las ciudades de más proximidad, ni tenemos el premio de la más... No, queremos es que surja un movimiento mundial que retoma estos conceptos y los actualiza para darle forma en el contexto de cada ciudad, de cada territorio, con sus densidades, con sus tamaños y con sus particularidades cada cual. Ok, entonces, si entiendo bien, están como en la fase de detectar cuáles son los problemas de hoy en día, de los humanos de hoy en día, con las ciudades, y de echar como las ideas y a ver qué soluciones surgen. Y estamos ahí, o sea, todavía no... Entiendo que lo deja abierto a que cada lugar interprete cómo podría solucionar o qué soluciones
concretas podría dar para alcanzar esos objetivos. Es eso. Sí, así es. Se trata de que en cada lugar se creen ecosistemas locales que redinamizan. El libro que tiene allí, en la tercera parte, he tomado de cada continente 2 o 3 ejemplos con territorios, ciudades de diferentes tamaños, desde de grandes metrópolis como París hasta pequeñas ciudades en Polonia de 15.000 habitantes, mostrando que el mismo concepto, la misma visión, la misma filosofía se puede aplicar en lugares muy distintos, yendo hacia los mismos objetivos: humanizar la ciudad, crear el policentrismo, generar el multiuso, tener una economía del tiempo, tener sobriedad energética, regenerar el empleo, generar vecindarios mucho más amables, darle los espacios públicos hacia la gente, volverlos más verdes, darle más capacidad de resiliencia frente al clima y estar más sustentables. Y son ejemplos muy concretos que muestran que sí se puede. Ok, y a usted en concreto, ¿cuál es el que más le gusta? Es una pregunta que me hacen muy a menudo y digo que no hay una ciudad que yo diga esta es mejor que esta, porque nunca he estado en esa vía de competición. Todo el mundo sabe que yo nací en Colombia, pero que vivo en París desde hace 45 años, que París es mi ciudad de adopción y que siempre, en todo momento y en todo lugar, le rindo homenaje a la mejor alcaldesa del mundo, la más pionera, la más visionaria, la más comprometida, que sufrió muchísimos ataques por su decisión de implementar en París un modelo de ciudad en esta vía, la alcaldesa Ana Hidalgo, y por lo tanto siempre considero que gracias a la decisión de Ana Hidalgo de tomar mi concepto para su campaña electoral del 2020, cuando lo adoptó en el 2019, este concepto ha tenido un éxito mundial. Mi trabajo y mi éxito está estrechamente asociado a lo que ha hecho Ana Hidalgo en París y a su propia dinámica pragmática de transformar una ciudad. Por esa razón, efectivamente, siendo mi ciudad de vida, tengo un especial cariño hacia lo que se está haciendo en París y hacia la inmensa admiración que tengo por mi amiga, la alcaldesa Ana Hidalgo. Vale, hablemos de París. ¿Qué actuación de París le parece como muy significativa? Yo lo digo, a ver, estoy insistiendo mucho porque es como que yo necesito saber o ver la aplicación, o sea, cómo lo se está haciendo para coger ideas, ¿eh? No quiere decir que luego cada uno lo adecue o lo coja o no, o cada uno que haga lo que pueda, pero para saber que en concreto 2 preguntas. ¿Cuál es como la actuación que mejor ha hecho esto en París y cuáles son estas críticas que le hacen? Bueno, si hablamos de París, lo mejor es venir a París y pasearse por las calles y ver la profunda transformación que ha tenido. Hubo mucha gente que vino para los Juegos Olímpicos y que pudo observar concretamente la transformación París y ver que hay muchos bulos que circulan que son completamente ficticios e irreales, que son completamente fabricados, como estamos hoy en día en la era de la postverdad y que a veces se piensa que 1000 mentiras, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Que me parece fundamental en la herencia de Ana Hidalgo, porque ya ha anunciado que no se presentará a un tercer mandato, ha hecho 2. ¿Qué es lo más importante? Es la herencia que le deja a la ciudad de París. De esta herencia, ¿qué es lo más perenne? ¿Qué es lo más fundamental? Es el nuevo plan de urbanismo que fue votado solemnemente por el Consejo Municipal en noviembre del 2024. Estamos hablando del Plan Local de Urbanismo Bioclimático,
La última vez que hubo un plan local de urbanismo que se votó por el Consejo Municipal fue en el 2000, en el 2000 o sea que 20 años después hay un nuevo plan local de urbanismo y ese plan de urbanismo recoge todas estas ideas. La alcaldesa en su ceremonia de nuevo año hace 3 días, hizo un discurso extraordinario que es público y que hace la síntesis de este trajinar que he tenido con ella, diciendo la ciudad de París tiene que ser para sus habitantes, la naturaleza hace parte del bien común. La regeneración urbana pasa por disminuir la huella del vehículo, porque los edificios sean multifuncionales, porque la salud esté a la puerta de la casa de cada cual, que las escuelas sean para los niños con patios abiertos, que las calles al frente de las escuelas sean parques y no sean calles para autos, que la proximidad sea una realidad, que tengamos bosques verticales dentro de la ciudad, que la vivienda social esté en toda la ciudad, que el comercio de los pequeños comercios, los pequeños negocios sean protegidos por la ciudad como un bien común frente a las amenazas de el comercio electrónico y la impersonalización. Y todo esto está recogido en el Plan Local de Urbanismo que se votó y que va a estar presente durante los próximos 10 a 15 años. O sea que aunque Ana Hidalgo no sea la alcaldesa en el 2026 y en el 2032, ese plan de urbanismo será perenne. Y para mí es un orgullo estar asociado a esa huella que va a estar permanente. Claro está, todo esto se ha traducido por cosas muy concretas. 200 calles para los niños porque tenemos 200 escuelas. Los nuevos ecobarrios descentralizados. Los nuevos lugares de proximidad con el comercio. La creación de no sé cómo se dice en castellano, la Agencia de Comercio de París, que maneja todos los locales que se arriendan con un precio muy barato para instalar comerciantes en toda la ciudad y que puedan tener un modelo de negocios de artesanías, de libros, de productos de segunda y tercera vida, los parques urbanos, la salud para la gente, las actividades culturales, en fin, la lista es inmensa de lo que Ana Hidalgo le está dejando a París. Pero sin el plan local de urbanismo hubiera estado dependiendo de quién es el próximo alcalde o alcaldesa para ver si continúa o no continúa. Ya no es el caso. Si se quiere hacer de otra manera, toca tener un nuevo plan local de urbanismo y ese es un trabajo. Con Ana Hidalgo lo vivimos mínimo 3 a 4 años antes de que se pueda votar. Y eso es lo que diferencia a un alcalde visionario y pionero de un alcalde o una alcaldesa que hace cositas por aquí y por allá, pero que después son reversibles. Lo que nos interesa es crear una hoja de ruta en la cual la tasa de reversibilidad sea la menor posible. Ok. ¿Y cuáles son las críticas que le suelen hacer a ustedes? Bueno, para terminar... Por aclarar, sí. Sí, para terminar, porque tengo ya otra reunión en pocos minutos. Hablamos de 2 tipos de críticas. La primera es las críticas de todos los movimientos que estamos llamando el complotismo internacional. Los que niegan el cambio climático, los que niegan el COVID, los que niegan las vacunas, los que niegan la importancia del mundo digital, los que nos han atacado, los que me amenazaron de muerte, a mí y a mi familia, los que tratan a la alcaldesa de una manera vulgar, de una manera grosera, en fin. Eso ni vale la pena mencionarlos porque no le vamos a dar publicidad gratuita, pero ocupan vociferando una buena parte del espacio, diciendo queremos encerrar a la gente en 15 minutos, queremos darles un pasaporte electrónico con un chip en la piel para que no puedan salir de su barrio, queremos dar tiquetes de racionamiento, queremos meterlo en campos de concentración dentro de la ciudad, hacemos prisiones a cielo abierto. Bueno, eso son bulos,
son mentiras, y simplemente todos los que vinieron a París a ver los Juegos Olímpicos vieron que es una ciudad en la que la gente camina, la gente hace bicicleta, tenemos parques, tenemos escuelas con parques, bueno, todo lo que he dicho anteriormente. Hay otras críticas que ya son más estructuradas. En nuestro colega y amigo Oriol Marquet en Barcelona hizo un muy buen artículo en el que pasa en revista el conjunto de críticas y el nivel de ellas. El punto en el que le ponemos más atención es el punto de la gentrificación, porque no podemos admitir que una ciudad mejore su calidad de vida en unos barrios y no en los otros, y que por lo tanto los precios del alquiler o del metro cuadrado suban, porque son mucho más apetecedores en términos de calidad de vida. Ese es un tema importante, lo hemos discutido en Barcelona con los superblocks, que ha generado esas dificultades de precios muy altos en ciertos lugares muy específicos. Por eso, en las ciudades 15 minutos en París, la alcaldesa le ha colocado un esfuerzo muy grande a que sea en toda la ciudad, no en ciertos bloques, no en ciertas manzanas. No puede haber una historia de lugares que sean muy super manzanas y otras que sean menos manzanas. Tiene que ser en toda la ciudad. Por eso la alcaldesa ha planteado un programa muy ambicioso de vivienda social. La clave es la vivienda social. En Viena, 70% de la gente vive en vivienda social en alquiler. Queremos que en París la vivienda social esté en toda parte. Eso es lo que hacemos cuando en un barrio muy selecto, como el barrio Séptimo, en el que hay 2.2% de vivienda social, mientras que en el lado opuesto de la ciudad, en el barrio 19, hay 43% de vivienda social, estamos hablando de una diferencia de categorías sociales inmensa. Mientras que en el barrio 7, 2.2 de vivienda social son hoteles particulares y apartamentos muy grandes y muy lujosos con gente que tiene mucho dinero, mientras que en los barrios populares, en los cuales hay 200.000 personas, hay mucha concentración en lugares. Queremos que se rompa esa barrera. Por eso hemos hecho vivienda social en esos barrios. ¿Cuál ha sido la principal oposición? Los ricos que viven en ese barrio, que dicen, ¿cómo van a traerme gente pobre que viva en la Rue Saint-Dominique, que es una calle muy selecta? Lo hemos hecho. El Premio Nacional del Diseño de Arquitectura en el 2023 lo ganó el proyecto de Ciudad de 15 minutos de proximidad en la Rue Saint-Dominique, en el barrio 7, cuando la antigua sede del Ministerio de la Defensa se transformó en un lugar de vivienda social, con escuelas, con parque, con lugares deportivos, con bibliotecas. Y los ricos decían, no queremos esa gente porque nos van a dañar el barrio. Justamente es lo que necesitamos, que haya esa mezcla social. Si queremos luchar contra la gentrificación, la vivienda social es el camino. Es lo que hemos hecho en los nuevos barrios que se han creado en París. Los invito a visitar el ecobarrio de Clichy-Batignolles. Estamos hablando de 15.000 personas, 50% de vivienda social, 25% de clase media, 25% propietarios. Y allí tenemos todo el arco iris de la calidad social. Estamos hablando del ecobarrio en el norte de París, Charbon-Chapelle. Estamos hablando de la transformación de las antiguas guarniciones militares en el este y en el oeste, que se han convertido en nuevos barrios de proximidad. 54 nuevos lugares en toda la ciudad. Pero es un combate que no termina, porque estamos hoy en día en 25% de vivienda social en París, pero hay barrios que tienen menos de 6%. Ese es nuestro combate contra la gentrificación. Ok. Me está pidiendo irse, pero por favor, antes de irse, ¿nos puede recomendar un libro que le guste, que lea a la gente? Bueno, como estamos hablando aquí en castellano, yo realmente les recomiendo a todos y a todas 2 libros más que uno. Bueno, el primero, Vida y Muerte a las Grandes Ciudades, de Jane Jacobs, que creo que tiene que ser un libro de cabecera de todos los que se interesen, pero es del siglo pasado.
Y en el siglo XXI, mi amigo Charles Montgomery, que es muy conocido en España, aunque él es canadiense, él escribió un libro que fue traducido en español y se llama La ciudad feliz. Charles viene a menudo a España, hace entrevistas en la prensa, hace una semana salió una muy linda, La ciudad feliz de Charles Montgomery. Ok, muy bien. Lo pondremos abajo para que la gente pueda leer. Y muchísimas gracias por haber venido y por sacar estos temas y bueno, enriquecer el debate urbanístico y todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias y sé que está muy ocupado y su agenda es una locura seguramente. Así que sí, así es. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Richard. Hasta pronto. Adiós. Y a ustedes que nos están escuchando, gracias por estar ahí. Seguiremos hablando con todas las personas y muchas gracias por estar ahí. Seguimos en el próximo capítulo.